A primera vista, el círculo presenta sin duda cierta sencillez atractiva, pero una mirada a una elipse habría convencido al más místico de los astrónomos de que la perfecta simplicidad del círculo tiene mucho de la sonrisa vacía de la idiotez. Eric Temple Bell. Hoy vamos a hablar de unas curvas que han atraído la atención de los matemáticos desde hace más de 2000 años. Los círculos, las elipses, las parábolas y las hipérbolas. Y hablando de círculos y de elipses, forzosamente tendremos que hablar de astronomía. Pero estas curvas están mucho más cerca de nosotros de lo que podíamos sospechar. Cada vez que bebemos en un vaso, vemos al menos dos de ellas, un círculo y una elipse. Las sombras proyectadas por una lámpara en una pared forman las cuatro cónicas. A lo largo de la historia son frecuentes los casos en que ilustres matemáticos han dedicado una buena parte de su vida a investigar conceptos que en apariencia no tienen ninguna utilidad práctica. Luego, a veces 2 o 3 siglos más tarde, se descubre que esos conceptos que el matemático investigaba por mera diversión tienen una gran utilidad en otras ramas de la ciencia. Las cónicas son quizás el primer ejemplo de esta situación. Su descubrimiento, allá por el siglo IV a.C., está seguramente relacionado con los relojes solares, ya que el extremo de la sombra que proyectaban la varilla de estos traza arcos de estas curvas. Apolonio de Pérgamo es el autor del más importante tratado de la antigüedad dedicado a las cónicas. En este tratado muestra cómo pueden obtenerse cortando un cono, de ahí su nombre. En el siglo XVII, el famoso astrónomo Johannes Kepler le da a la elipse un papel protagónico en el movimiento de los astros alrededor del Sol. Kepler, después de muchos años de observaciones y de cálculos sobre Marte, afirma que su órbita es una elipse y coloca al Sol en uno de sus focos. En alguna ocasión se habrán sorprendido de la acústica de algunas estaciones de metro.
Estando en un andén, a veces se puede oír una conversación mantenida por personas situadas en el otro, como si estuviesen a nuestro lado. Este fenómeno tiene que ver con la elipse. Una propiedad curiosa de esta curva es que si desde un foco lanzamos un objeto que rebota en la curva, la línea que describe tras el rebote pasa por el otro foco. Esto es lo que sucede en las estaciones de metro. Estamos en una central térmica. Estas enormes torres llaman inevitablemente nuestra atención por su extraña forma. Miremos su perfil. Corresponde a la última de las cónicas investigada por Apolonio de Pérgamo. Es una hipérbola. Si colocamos una lámpara en esta posición, de modo que la luz se proyecte tanto por arriba como por abajo de la pantalla, en la pared se nos forman las dos ramas de una hipérbola. Las cónicas tienen importancia en arquitectura por su estética y su buena resistencia estructural. Podemos apreciar que este uso de cónicas se daba en la arquitectura de las diferentes culturas griegas. Al evolucionar la arquitectura, los materiales, la tecnología, etc., las edificaciones construidas muestran la forma de las figuras cónicas que, estéticamente hablando, nos generan goce por las bellezas que se pueden... Hemos visto que estas curvas han contribuido de manera notable y en muchos aspectos al progreso de la humanidad. Sin su conocimiento, el hombre no habría pisado la Luna, ni enviado naves a Júpiter, y lo que es más grave, ni siquiera podría explicarse el movimiento de los planetas en el sistema solar. Sin embargo, una inquietante pregunta sigue flotando en el ambiente. ¿Qué llevó hace más de 2000 años a Apolonio, Arquímedes y otros sabios griegos a dedicar una parte muy importante de su vida al estudio de estas curvas? ¿Realmente fue solo el placer intelectual ante objetos abstractos tan exóticos? Seguramente nunca lo sabremos, pero eso no impide que les estemos profundamente agradecidos.